Aquí estamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Dicen que nosotros los nicaragüenses somos buenos a recetar. Todos tenemos algo de médico. Siempre decimos, fíjese que tengo tal cosa, dice la vecina. Toma esto que te va a hacer, mira, es excelente. Y ahí vamos, recetando a todo mundo lo que nosotros creemos que es lo correcto. Un tema que es un gravísimo error. Y además que el que lo recomienda no tanto, sino el que va a tomarse la medicina, porque bueno, para eso están los médicos, ¿verdad? Vamos a hablar casualmente sobre eso. Está con nosotros el doctor Francisco Méndez Rivas, emergenciólogo y diabetólogo, para hablarnos de este tema. ¿Deberíamos nosotros, o si hay algunos medicamentos que son mucho más, o son más delicados que otros, ¿verdad? A la hora de tomarlos sin una receta médica. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Gracias, Justo. Y como decía, la gente nicaragüense, pues, se cree médico empírico en un sinnúmero de casos, y esto puede ser muy peligroso, pero a veces justo es importante porque te pueden salvar de algún síntoma que está muy molesto y que son medicamentos inocuos que no te van a causar muchos efectos adversos. Entonces hay que verle el lado positivo y también negativo a la automedicación, que es el tema de hoy. Pero sobre todo es muy importante, como lo decías, que un facultativo te lo prescriba, porque claro, hay factores muy importantes que hacen de que nosotros vayamos a elegir un fármaco para cierto paciente. Siempre que nosotros prescribimos un medicamento, esto es individualizado. No es que yo le receto el mismo antihipertensivo, por ejemplo, a todos mis pacientes. Entonces tengo criterios para elegir un antihipertensivo para cada caso, dependiendo de cifras tensionales u otros factores. Decía de que puede ser benéfico porque, por ejemplo, en síntomas comunes y leves como la fiebre, entonces con un acetaminofén podés resolverle, porque esto puede conllevarte a una convulsión febril. Claro. Entonces son medicamentos que no te van a causar mayores efectos adversos y te van a reducir la fiebre mientras lo llevas a un médico para su atención. Por ejemplo, los medicamentos antigripales, doctor, pueden tener su repercusión si nosotros no nos tomamos lo correcto, o caben dentro de ese grupo de medicamentos que los podemos tomar a lo mejor sin una consecuencia. Algo importante que hay que recalcar es de que en este caso yo no estoy recomendando la automedicación, sino en el momento que amerite reducir un síntoma, por ejemplo la fiebre, pero esto en un tiempo limitado, es decir, damos una dosis y lo llevo al médico, claro, no es que ya me quedé automedicándome. Por otro lado, pues con respecto a los antigripales, son medicamentos de venta libre, que hay unos que vienen combinados con descongestionante nasal, antihistamínico, y estos pueden provocar mucha somnolencia. El problema es el abuso de este medicamento, porque todo medicamento tiene su hora de administración. Entonces los antigripales, máximo cada 8 horas hay que administrarlo. De acuerdo. Una tableta, y mucho ojo con los pacientes pediátricos, porque siempre los medicamentos se prescriben dependiendo del peso de cada paciente. Ok. Ahora, ¿en qué circunstancias no deberíamos ni siquiera de considerarlo? Ya hablábamos de las personas hipertensas, ¿verdad? ¿Qué repercusiones puede tener que a lo mejor yo tengo una crisis hipertensiva y de pronto me tome cualquier medicamento? Eso es bien importante, porque la automedicación, como te decía, debe ser por tiempo limitado y en casos excepcionales con medicamentos que no causan muchos efectos adversos. Por ejemplo, acetaminofén, suero oral, o una tableta para vómito, lo puedes dar en ese momento, una dosis nada más. Pero en la mayoría de los casos tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate que hace poquito, casualmente 2 pacientes me escribieron porque me habían preguntado de medicamentos para insomnio. Entonces yo les había recomendado algo y me dijeron que un vecino les había recetado la quetiapina. Quetiapina es un medicamento que nosotros lo usamos para trastornos psiquiátricos. Claro. Entonces es muy delicado su uso y las reacciones adversas a las que te conlleva son innumerables y son muy peligrosas. Y se la estaban prescribiendo a una muchacha de 16 años y a otra de como de 28 años. Entonces, mucho cuidado, porque los pacientes no saben el miligramaje de cada medicamento. Por ejemplo, toman losartán, por decirte algo. La mayoría de personas no saben que hay de 50 y de 100 miligramos. Y irbesartán de 150 y 300. Y le dicen al vecino, tomate esta pastilla que a mí me hizo bien. O se la dan para
ocultar un diagnóstico. Por ejemplo, un paciente con dolor abdominal, que puede ser apendicitis en un porcentaje alto de los casos, si yo le prescribo un analgésico voy a enmascarar el cuadro. Claro. Entonces, la evolución del dolor va a complicarme la apendicitis y esto me va a conllevar pues a consecuencias fatales. Cuando dudamos de la razón de nuestra afección, deberíamos de pensarlo entonces, ¿verdad? 1 y 2 veces antes de automedicar. Nunca lo deberíamos de hacer, como usted lo dice, pero en casos específicos de emergencia lo podemos hacer si realmente uno conoce su cuerpo, pues, y más o menos sabe vos por dónde anda la cosa. Por ejemplo, los antialérgicos. Sí, mucho cuidado con eso porque la gente lo usa indiscriminadamente. Entonces, decíamos que los antialérgicos o antihistamínicos pueden provocarte mucha somnolencia. Entonces, se recomiendan generalmente de utilizarlos por la noche, por los efectos adversos, porque si lo usas de día, trabajas, por ejemplo, un mecánico automotriz que trabaja con máquina, entonces puede ser muy peligroso por el efecto adverso que te pueden causar. De acuerdo. Doctor, y en el caso de los suplementos, que es un tema, también un medicamento libre, o no medicamentos, sino esos suplementos de venta libre, ¿hay algún riesgo que deberíamos de considerar o deberíamos de consultar o preguntar? Los suplementos vitamínicos también están indicados en algunas personas y no voy a mandarle el mismo suplemento a todos los pacientes. Hay pacientes que tienen déficit de cierta vitamina o cierto mineral que nosotros lo determinamos por la historia clínica o por exámenes de laboratorio. Entonces es muy complicado estarse automedicando, incluso suplementos, porque hay muchos que son de venta libre, pero mucho ojo con esto porque siempre estamos haciendo hincapié en el efecto tóxico en dosis máxima de medicamento, en el intervalo de cada fármaco y individualizar siempre todo medicamento que voy a tomar. Bueno, doctor, muchas gracias siempre por traernos recomendaciones sobre si medicarnos o no. La recomendación de manera general, no hacerlo, salvo en aquellos casos que usted considere que a lo mejor ya conoce su cuerpo, ya sabe, ya es un medicamento que se ha tomado y a lo mejor lo suspendió por alguna razón y puede ser que sea la clave para llegar al hospital. Doctor, ¿cómo lo ubicamos, por favor? Sí, en redes sociales con mi nombre en Facebook, Francisco Javier Méndez Riva, atiendo a domicilio para pacientes que no pueden movilizarse. Gracias nuevamente, nosotros pasamos al otro lado, ahí se encuentra Birmania, que nos tiene mucho más adelante.